Buenas tardes, mi nombre es Anjanila Naconataque, estudiante del programa Ingeniería de Sistemas del curso Diploma de Profundización en Administración de Sistemas Operativos Linux y daré inicio a la sustentación de la etapa 7, implementando seguridad de GNU Linux con la temática número 4, reglas de acceso para permitir o denegar tráfico. Introducción. La presente práctica correspondiente a la temática reglas de acceso para permitir o denegar tráfico tuvo como propósito implementar y validar diferentes políticas de comunicación mediante el uso del Firewall Endian Community en un entorno virtualizado. Para ello, se configuraron las zonas Green, Orange y Red, estableciendo reglas de acceso entre cada segmento de red con el fin de controlar la comunicación mediante los protocolos HTTP y FTP. Objetivos. Implementar y validar reglas de acceso en el Firewall Endian Community para permitir o denegar el tráfico entre las zonas Green, Orange y Red, mediante la configuración de políticas interzona, servicios HTTP y FTP, mecanismos NAT en un entorno virtualizado. Implementar políticas NAT para publicar servicios ubicados en la DMZ hacia la zona WAN de forma controlada y segura. Antes de realizar la etapa número 4, tuvimos que realizar una instalación y configuración de las máquinas Ubuntu Server, Ubuntu Cliente y Endian. Tenemos inicio por la descarga y configuración de Endian en VirtualBox. Lo primero que realizamos fue la descarga de la ISO Endian desde su página oficial. Luego, desde el VirtualBox, montamos la ISO y realizamos la configuración de acuerdo a lo que tenemos en este momento. Luego de ello, realizamos una configuración de adaptadores en la máquina Endian. Eso lo realizamos desde el VirtualBox, realizando esa configuración de adaptadores que nos permitía la interacción entre las zonas Green, Orange y Red. Para ello, dejamos tres adaptadores. El primer adaptador lo conectamos a la NAT, lo dejamos como nombre la zona roja. El adaptador D2 lo conectamos a la red interna, dejándolo como la zona verde. Y el adaptador 3 lo conectamos a la red interna, dejándolo como la zona naranja. Luego de esto pudimos realizar la instalación de Endian. Una vez configuradas las primeras partes, seguimos un paso a paso en el momento que teníamos que ir realizando la instalación de la Endian para poder llegar a la configuración de la zona verde y la máscara de subred. Como se proyecta en pantalla, nuestra zona verde la manejamos con la IP 192.168.1.200 con una máscara 255, 255, 255. Una vez finalizada la instalación del Endian, realizamos la configuración de adaptadores Ubuntu Server y Ubuntu Cliente. Teniendo en cuenta que ya habíamos configurado los adaptadores en nuestra máquina Endian, lo único que tuvimos que hacer acá fue asociar las zonas a las que pertenecía cada uno de ellos, donde podemos evidenciar que el Ubuntu Server quedó asociado al adaptador número 2, la zona naranja, y el Ubuntu Cliente quedó asociado también al adaptador 2, zona verde. Luego de ello, realizamos la configuración del Ubuntu cliente y el Ubuntu server. Esta configuración la realizamos desde nuestra máquina Endian, desde la shell. Para poder llegar a la shell y para poder hacer todo el paso a paso, tuvimos que seguir una serie de características que nos iba informando mientras íbamos creando o mientras íbamos realizando la configuración. Una vez finalizada la configuración, podemos o podíamos evidenciar cuáles fueron las IPs que quedaron categorizadas para la zona verde y la zona naranja que vamos a poder ver en este momento. Entonces, para ello, desde la máquina Endian, desde la shell, nos vamos a conectar al root. Para ello ejecutaremos el comando login, dejaremos la contraseña que quedó configurada en el momento de la instalación y aquí ya podemos empezar a ejecutar comandos. Entonces, para poder visualizar cuáles fueron las IPs que quedaron asociadas, ejecutaremos el siguiente comando. Perfecto. El siguiente comando nos muestra la configuración de las IPs de cada una de las zonas. Entonces, para ello, vemos que para la zona green, la IP quedó como la 192.168.1.200 y la IP orange quedó para la 192.168.2.1. Perfecto. Luego de ello, realizamos una conexión a la interfaz Endian en Ubuntu Cliente. Una vez completada todas las configuraciones realizadas, procedemos con el cargue de la interfaz de Endian. Para ello, recordemos que cuando estábamos haciendo la instalación, nos indicaron la URL de cargue de su interfaz, la cual la debemos realizar desde la zona green, es decir, desde nuestra máquina Ubuntu Cliente, desde un navegador. Entonces, acá nos dirigiremos a nuestra máquina en Ubuntu Cliente. Por el navegador y desde el navegador vamos a abrir la siguiente URL que las tenemos proyectadas acá. Listo.
Cuando ejecutamos o cuando vamos a navegar, ya quedó guardado nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez iniciamos sesión, acá ya podemos observar que nos encontramos desde nuestro Endian Firewall Community. ¿Por qué realizamos el cargue por HTTPS y no por HTTP? Bueno, realizamos el cargue por HTTPS porque el puerto 10443 está configurado en Endian Firewall Community para el acceso seguro a la interfaz administrativa. Adicional, porque las configuraciones y credenciales de administración deben transmitirse de forma cifrada y segura. Y el uso de HTTPS garantiza la confidencialidad e integridad de la información administrada en el firewall. Ya con todos estos pasos realizados, podemos dar inicio con el desarrollo y explicación de la temática número 4, reglas de acceso para permitir o denegar el tráfico. ¿Qué actividades nos pedían en esa temática? Entonces, nos pedían realizar una comunicación de la zona verde con la zona naranja con el protocolo HTTP y FTP con sus respectivos puertos. Para la ejecución de esta actividad, primero debíamos tener en cuenta que nuestro Ubuntu Server debía tener instalado FTP. Y para ello realizamos la instalación por medio de comandos. Ejecutamos una serie de comandos y asimismo pudimos realizar la instalación del FTP en nuestro Ubuntu Server. En este momento, para validar que en el servicio FTP se encuentre en estado running, vamos a abrir nuestra máquina server. Acá tenemos nuestra máquina server. Nos vamos a dirigir a una terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando. El siguiente comando nos indicará el estado del FTP en nuestro Ubuntu Server, que fue donde hicimos la instalación de este. Acá nos va a pedir una contraseña. Y efectivamente, acá vemos que el servicio del FTP se encuentra en estado running, lo que quiere decir que este se instaló de manera correcta y está funcionando. Perfecto. Luego de ello, tuvimos que realizar la creación de unas reglas desde la interfaz Endian. Estas reglas que se crearon desde la interfaz nos sirven para permitir que LAN y DMZ puedan navegar por el puerto 80 y 21, quedando de la siguiente manera. Entonces, una de las primeras reglas que creamos fue la regla HTTP por el puerto seguro, desde la zona green hacia la zona orange por un servicio HTTP. La segunda regla que creamos fue la regla FTP por el puerto 21, desde la zona green hacia la zona orange por un servicio FTP. Para confirmar que estas reglas fueron creadas, nos vamos a dirigir a nuestro Ubuntu cliente y vamos a navegar desde nuestro Endian Firewall Community. Para poder visualizarlas, nos dirigimos al módulo Firewall y acá en Firewall nos dirigimos a Interzona Traffic. Aquí en Interzona Traffic podemos evidenciar que se crearon las reglas HTTP por el puerto 80 y la regla FTP por el puerto 21. Listo. Luego de crear estas reglas, teníamos que realizar una prueba de funcionalidad HTTP y FTP. Estas pruebas las realizamos desde nuestra máquina Ubuntu cliente. Aquí lo que realizamos fue teniendo en cuenta que esta regla ya estaban creadas, realizamos las siguientes pruebas de funcionalidad. Para ello, desde la máquina Ubuntu cliente y desde la terminal, ejecutábamos el siguiente comando. Entonces, el siguiente comando que vamos a ejecutar en este momento, que es este curl HTTP, nos tiene que dar una respuesta de un código fuente HTML, lo cual ejecutando este comando evidenciamos que esa fue la respuesta que tenemos en este momento. ¿Qué nos confirma la respuesta de este comando? Y es que esto nos confirma que tenemos conectividad HTTP. Luego, desde esta misma máquina, por el navegador, ingresamos a la siguiente página web. El cargue de esta página web lo que nos garantiza o nos genera a nosotros es que nos va a dar una respuesta de Apache, lo que nos confirma el acceso al servicio web. Y por último, volvemos a la terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando. Este comando nos tiene que dar por respuesta un código 220. Si nosotros obtenemos este código 220, nos confirma la conectividad al servicio FTP. Quiere decir que las pruebas de funcionalidad HTTP y FTP todas fueron exitosas. Luego seguiremos con la comunicación de la zona Internet con la zona DMZ. Para estas actividades nos vamos a dirigir a nuestro Ubuntu cliente y vamos a cargar nuestra interfaz. Acá en nuestra interfaz, desde Firewall por Forwarding y NAT, tuvimos que crear una regla para permitir que usuarios externos accedan a un servicio interno de forma controlada.
Esta configuración redirige las conexiones entrantes realizadas al puerto TCP/8080 del firewall hacia el puerto TCP/80 del servidor Apache con la dirección IP 192.168.210. Esta regla que tuvimos que crear la podemos evidenciar en esta parte. Estas dos reglas que creamos acá. Entonces acá ya podemos confirmar que esta comunicación se realizó de manera correcta. Luego teníamos que realizar una verificación en el tráfico en el tráfico de la interzona y la creación de las reglas que creamos anteriormente. Para esta verificación vamos a volver a nuestro Ubuntu cliente, vamos a volver a nuestra interfaz y lo que vamos a realizar acá es verificar que las reglas que mencionamos anteriormente se crearon de manera correcta. Para ello, desde la interfaz nos dirigimos nuevamente a Firewall, luego vamos a Interzona Traffic, y acá podemos observar nuevamente que las reglas fueron creadas de manera correcta. Tenemos la regla TCP/80, que es desde la zona green hacia la zona orange, donde permite que los equipos de la LAN accedan al servidor web Apache y tenemos por el puerto 80. Y tenemos la regla TCP por el puerto 21 de la zona green hacia la zona orange, que nos permite la comunicación FTP entre la LAN y el servidor ubicado en la DMZ. Perfecto. Listo. Y por último, nos pedían probar desde un navegador web las siguientes directivas. Entonces, todas estas pruebas las vamos a realizar desde la máquina Ubuntu cliente, Ubuntu server o desde la Endia. La primera prueba que nos pedían era que HTTP funcionara desde la LAN hacia la DMZ. Entonces, para esta prueba nos vamos a dirigir a nuestro Ubuntu cliente, acá, y desde el navegador nos vamos a dirigir a la siguiente dirección. Listo. Entonces, ¿qué resultado tendremos acá? Y acá tendremos la carga del Apache. Aquí confirmamos la comunicación de la zona green hacia la zona orange, confirmando que la regla HTTP creada anteriormente se encuentra funcionando y que el Apache está activo. La segunda prueba que nos pedían era que el HTTP funcionara desde la LAN hacia la WAN. Para esta prueba, todavía en nuestra máquina Ubuntu cliente y desde el navegador escribiremos las siguientes direcciones. Entonces, vamos a realizar el cargue de esto, el cual vemos que nos carga exitosamente. Luego realizamos el cargue de esta, el cual también podemos observar que nos carga de manera correcta. El cargue de estas direcciones nos confirma que tenemos salida a Internet desde la LAN y que la regla NAT que creamos anteriormente funciona. Adicional a ello, que el DNS también está funcionando de manera correcta. En pocas palabras, la comunicación desde la zona green hacia la zona WAN está funcionando de manera exitosa. La siguiente prueba que nos pusieron fue que hacer una prueba HTTP desde DMZ hacia la WAN. Para este vamos a cambiar de máquina y nos vamos a dirigir a la máquina Ubuntu Server. Vamos a desbloquear esta máquina. Listo. Desde la Ubuntu Server y desde la terminal vamos a ejecutar el siguiente comando. Con la ejecución de este comando, ¿qué respuesta deberíamos tener? Y deberíamos tener una respuesta HTML. Al momento de ejecutarlo, vemos que efectivamente tenemos una respuesta HTML, lo que nos demuestra que la zona DMZ tiene salida HTTP hacia Internet, que la NAT y que el DNS están funcionando de manera correcta, y lo más importante es que los servidores publicados pueden establecer conexiones externas de manera controlada. La siguiente prueba que nos pedían era hacer una prueba HTTP desde la zona WAN hacia la zona DMZ. Para esta prueba vamos a cambiar nuevamente de máquina, vamos a dirigirnos a nuestra máquina Endian. Vamos a limpiar lo que tenemos acá. Y desde nuestra máquina Endian lo que vamos a ejecutar es el siguiente comando. Vamos a darle un core HTTP a la IP de la zona 192.168.210. Si nosotros ejecutamos este comando, pues tiene que dar por respuesta un HTML. Efectivamente vemos que al momento de ejecutar este comando tenemos una respuesta HTML, lo que nos confirma el acceso HTTP desde la zona WAN hacia el servidor, ubicados en la zona DMZ, mediante pruebas de conectividad realizadas en el firewall y validando el correcto funcionamiento de las reglas NAT y la publicación del servicio web.
Otra prueba que nos pidieron fue realizar la prueba FTP desde la zona LAN hacia la zona WAN. Para esta prueba vamos a cambiar de máquina y nos vamos a volver a nuestra máquina Ubuntu cliente. Aquí abrimos la primavera. Listo. Volvemos a nuestra máquina Ubuntu cliente y desde la terminal vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a limpiar acá y ejecutamos el comando ftp ¿Qué respuesta deberíamos obtener con la ejecución de este comando? Y tendríamos que tener un código 200, donde efectivamente, perdón, un código 220, donde efectivamente verificamos y vemos que tenemos un código 220 que nos confirma la conectividad FTP desde nuestra zona LAN hacia nuestra zona WAN, mediante la conexión a un servidor FTP público en Internet. Esto lo que nos hace es evidenciar el correcto funcionamiento de la salida FTP a través de un firewall. Y por último, nos piden realizar una prueba FTP desde la zona WAN hacia la zona DMZ. Para esta prueba vamos a volver a nuestra máquina Endian, vamos a limpiar otra vez nuestra terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando. Telnet 192.168.2.10 por el puerto 21, que fue el puerto que nosotros creamos allá en las reglas que hicimos. Si nosotros ejecutamos este comando y tenemos una respuesta 220, que es la que tenemos en este momento, garantizamos que el funcionamiento de las reglas configuradas en el firewall fueron exitosas y que el servicio FTP está funcionando de manera correcta. Unas últimas conclusiones para este trabajo fue la implementación de reglas de acceso en el firewall Endian Community que nos permitió controlar de manera adecuada el tráfico entre las zonas Green, Orange y Red, garantizando comunicaciones seguras, organizadas dentro de la infraestructura de red. Asimismo, las pruebas que realizamos mediante navegador web, herramientas de consola como curl, FTP y Telnet permitieron comprobar el correcto funcionamiento de los servicios Apache, FTP, así como la efectividad de las reglas configuradas en el firewall. Muchas gracias, esto sería todo por el día de hoy.